Exceltis en sus personeros, mi directo amigo, el doctor Galo Viteri, Pablito Torres, quienes obviamente siempre nos ayudan con el soporte tecnológico. Pero créanme lo que les voy a decir. Lo que más me contenta hoy de noche es ver la gente que está asistiendo a estas presentaciones, a estas conferencias que ha planeado CODECER. Veo asistentes, Subcentro de Salud Facundo Vela. Mi hermana hizo la rural en Facundo Vela hace más de 25 años. Veo por ahí Subcentro de Salud de Pilaló. Yo hice la rural en Pilaló hace más de 23 años. El llegar con un mensaje médico, el llegar con algo a un médico rural, a una obstetriz, a una enfermera que están en los diversos rincones de la patria, realmente que me llena el espíritu. La humanidad, todos hemos atravesado una época de pandemia que nos ha enseñado a valorar lo que realmente es importante en la vida. Y estos momentos en los cuales podremos de alguna manera llegar con un mensaje, con un conocimiento médico a gente que está sirviendo a la población en diversos rincones del país, realmente me llena el espíritu. A ustedes, personas que trabajan en diversos centros de salud, que están haciendo su medicatura rural, realmente mi homenaje, mi agradecimiento sincero por permitirme llegar estos pocos minutos con unas pocas palabras respecto a una patología que es muy frecuente y de la cual ya existen algunos datos en nuestro país, que es lo que quiero contarles a continuación. Debo contarles que las sociedades científicas, obviamente dentro de su quehacer académico, realizan consensos. Básicamente un consenso es una reunión de expertos para editar guías de manejo. La Sociedad Ecuatoriana de Ginecobstetricia, actualmente presidida por el doctor Santiago Córdoba de Pichincha, quien se presentó hace 3 semanas en la primera reunión de CODECER. La FESGO, en la persona presidida por mi amigo José Mendoza, quien presentó la charla anterior, realizaron me parece que fue hace unos 20 años, con el auspicio de Galito Viteri y la industria farmacéutica, el primer consenso ecuatoriano de climaterio y menopausia. El libro les enseño la imagen. Después hicimos con el auspicio de la industria farmacéutica y con la edición de mi amigo Peter Chedraui de Guayaquil, el segundo consenso. Hubo también tercer consenso. Y obviamente el año anterior, a fines del año anterior, realizamos ya un cuarto consenso de climaterio y menopausia. Y obviamente a mí me pidieron que prepare este tema, que me pareció interesante compartirlo con ustedes, porque como he mencionado, esta es una patología que ustedes la verán todos los días. ¿Qué es la osteoporosis? Fíjense ustedes, la Organización Mundial de la Salud, desde hace ya algún tiempo, me parece que esta es la definición operativa más importante, es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad localizada del esqueleto, caracterizada por una baja masa ósea y cambios estructurales del tejido óseo, con el consecuente incremento en la fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad al riesgo de fracturas. Ese es el dato importante, esta es la conclusión importante, la consecuencia tremenda de la osteoporosis. La Sociedad Internacional de Osteoporosis la denominó como una enfermedad en la cual la densidad y la calidad del hueso están disminuidas, incrementando la fragilidad y el riesgo de fracturas. La Sociedad Norteamericana, la Fundación Norteamericana de Osteoporosis, intentó de alguna manera simplificar el diagnóstico diciendo que esta es una enfermedad en la cual los huesos se tornan frágiles y es más fácil su fractura. ¿Cuáles son los factores de riesgo importante? Permítanme comentar algo que ya lo esbozó José Mendoza en su presentación anterior. El sexo. ¿Por qué? Porque una mujer cuando deja de tener estrógeno, el estrógeno tiene un rol importante en el metabolismo del hueso. Fíjense ustedes lo que dice la diapositiva. El 40% de mujeres, casi la mitad, van a tener osteoporosis pasado la edad posmenopáusica, pasado los 50, 60 años. Y casi la totalidad tienen algún grado de pérdida de hueso, tienen osteopenia. El riesgo de fractura, fíjense ustedes, para mujeres mayores de 50 años, que es la edad promedio de menopausia. Acuérdense que José Mendoza les ha hablado de menopausia precoz, una mujer que deja de menstruar y por tanto de producir estrógeno antes de los 40 años. Pero la mujer que tiene su menopausia a la edad promedio, 50 años, 40% riesgo de fractura y 13% para varones. Aquí uno dice, ¿y cuál es la razón? La razón, doctores, se llama estrógeno.
A mí me gusta contarles a las mujeres que en todas las células de su organismo existen receptores para estrógeno y por eso pues que cuando la mujer deja de tener estrógeno, ahí es cuando envejece, ahí es cuando le caen las 7 plagas, le digo yo. Y en el hueso obviamente aumenta el proceso de resorción a costa del proceso de formación de hueso. Y por eso es que la mujer tiene mucho más riesgo de tener osteopenia, osteoporosis y su fractura terrible, que es el riesgo de fractura. Les voy a presentar estadísticas respecto a lo que produce la fractura osteoporótica en las mujeres. Permítanme solo contarles, una tercera parte de mujeres posmenopáusicas que tienen fractura de cadera por osteoporosis se mueren en el primer año de vida. La tercera parte nunca recupera su independencia y solo la tercera parte de mujeres que tienen fractura de cadera por osteoporosis es la que volverá a ser lo que era. Eso es lo que ustedes deben prevenir. Recuerden ustedes que el concepto básico en medicina es prevención antes que curación. Aquí hay factores de riesgo para osteopenia, osteoporosis, para pérdida de hueso. Aquí lo que es importante de comentar, acuérdense ustedes que todas las personas, hombres y mujeres, formamos hueso hasta los 30, 35 años y a partir de esa época todos perdemos hueso. Se calcula que perdemos aproximadamente 0.5 a un 1% de contenido mineral de hueso por año. Pero a partir de los 45, 50 años, cuando la mujer deja de producir estrógeno, pierde 3 a 5% por año, es lo que se llama una pérdida rápida. Y por eso para la edad de 65 años tiene un 25% de pérdida de hueso. Si esta mujer no formó un pico de masa ósea, si no hizo un hueso de buena calidad, la pérdida que normalmente va a tener la va a afectar mucho más. Y por eso, para prevenir osteopenia, osteoporosis, yo les digo, eso no hay que hacer con la mujer que tiene más de 50, 60 años. Ustedes, médicos que trabajan con la gente, la chica de 15, 20 años, tienen que enseñarle que haga actividad física. ¿Qué es lo que comen ahora los jóvenes? Yo tengo hijos adolescentes. ¿Cuáles son sus principales alimentos, sus alimentos preferidos? Pizza, comida chatarra, sushi. ¿Qué comíamos antes nosotros, los que ya estamos viejos? Chochos con tostado, tomábamos leche. ¿Qué toman ahora los jóvenes? Bebida gaseosa, Coca-Cola. O sea, ahí es donde ustedes pueden influir, formar un pico de masa ósea adecuada, que formen un buen hueso, un hueso fuerte. Y eso se forma con dos cosas, una buena ingesta de calcio y actividad física regular y periódica. Me gusta decirles, esta charla, viendo a quién va dirigida, sobre todo quiero contarles a ustedes, la actividad física no sirve cuando las mujeres dicen, como de lunes a viernes no he hecho nada, el sábado voy a trotar toda la mañana. No, eso no sirve. Tiene que ser todos los días de manera regular y periódica. Pero claro, las mujeres le dicen, vea, tengo 2 hijos. Me levanto a las 4 de la mañana para hacer el desayuno para mis hijos y mi esposo. Regreso a las 10 de la noche y obviamente tengo que alistar las cosas para el otro día. De alguna manera, ustedes deben encontrar acuerdos familiares para que la mujer tenga un espacio que sea solo para ella. La historia personal de fracturas o la historia familiar de osteoporosis. En esto es importante, aquí no estoy descubriendo ninguna cosa importante. Todos sabemos que una enfermedad es mitad. La mitad es el patrón genético. Hay un viejo adagio que dice, el hijo del sapo no puede ser culebra. Si usted tiene una madre que tuvo osteoporosis, usted tiene un riesgo alto de tener osteoporosis. Si su madre tuvo diabetes, su padre tuvo diabetes y usted no hace actividad física, engorda, come grasa, come comida chatarra, usted va a tener diabetes. Entonces, el patrón genético es un dato importante. El peso bajo o la pérdida de peso, porque recuerden ustedes que básicamente a raíz de los trabajos de Darwin en las Islas Galápagos, la función hace al órgano y entonces cuando existe una baja en el índice de masa corporal es un factor de riesgo para pérdida de hueso. Se sabe que la raza blanca y estas asociaciones que son menos consistentes. Permítanme comentar algunos aspectos respecto a otro factor de riesgo importante que es la edad de la persona. Dentro de la dinámica poblacional, sabemos que actualmente ha disminuido la mortalidad. Ya les voy a enseñar una diapositiva para nuestro país y ha disminuido también la natalidad. Paulatinamente las poblaciones son más viejas. Actualmente Europa, Estados Unidos, las parejas ya no quieren tener hijos. La mujer con todo el derecho que le asiste espera recién cumplir 35, 40 años y ahí está pensando si va a tener un solo embarazo. Esta transición demográfica junto con el incremento en la esperanza de vida ocasionan un envejecimiento poblacional
al cual no es ajeno el Ecuador. Fíjense ustedes, en nuestro país la expectativa de vida actualmente se ubica alrededor de los 76, 79 años y generalmente siempre es unos 3, 4 años mayor para la mujer que para el varón. ¿Cuáles son las principales causas de morbimortalidad en mujeres posmenopáusicas? Sabemos de largo que esto es la enfermedad coronaria y permítanme darles un mensaje para su práctica diaria. Cuando usted hace una consulta a una mujer pasado los 45 o 50 años, los ginecólogos pensamos que la mujer es solo vagina, útero, varios senos, pero la mujer es todo y obviamente debemos apuntar a su principal riesgo, que es la enfermedad coronaria. Pero vean ustedes el riesgo de enfermedad solo de la fractura de cadera. Ya les conté que la tercera parte de mujeres que tienen una fractura de cadera por osteoporosis se mueren el primer año de vida. La tercera parte no recupera su independencia y solo la tercera parte vuelve a ser lo que era antes de esta fractura osteoporótica. Por tanto, sus planes de salud, ustedes, prestadores primarios de salud, médicos rurales, obstetrices, enfermeras rurales, deben apuntar a cambiar el estilo de vida de las personas y a tener estilos de vida saludables. ¿Qué es lo que produce las fracturas de cadera? Evidentemente sabemos que son las caídas. Fíjense ustedes, la tercera parte de personas mayores de 65 años por lo menos se caen una vez al año. Y aquí es importantísimo saber que 1% de estas caídas terminan en fractura. El 90%, casi la totalidad de fracturas de cadera por osteoporosis se relacionan con caída. Las personas adultas, todos quienes tenemos la dicha grande de todavía tener papá, mamá, ustedes que son más jóvenes y todavía tienen abuelos, abuelas, y ustedes como prestadores primarios de salud, personas de la tercera edad, pasados los 60, 60, 70 años, evaluar su agudeza visual, preguntarles cómo se sienten. Se sabe que la depresión, el deterioro cognitivo es uno de los factores de riesgo para caída. Sabemos que todas las personas a partir de la quinta, sexta década tenemos una pérdida de hueso que ocasiona debilidad muscular, a la cual si le sumamos otras patologías como artrosis, artritis, son factores de riesgo importante para el principal factor que produce fractura de cadera por osteoporosis. ¿Qué pasa con la población ecuatoriana? Y esto es lo que les quería contar. Fíjense ustedes, para que la población ecuatoriana se haya duplicado de 3.200.000 a 9.600.000, pasaron 40 años. Se triplicó. Pero para que se duplique, pasaron únicamente 25 años. Es decir, el mundo, el número de pobladores sigue aumentando y eso se ve en esta diapositiva. Fíjense ustedes, del 90 al 2015, obviamente nos duplicamos. Se calcula que para el año 2050, obviamente, habremos nuevamente duplicado la población ecuatoriana. Pero ¿cuál es el grave problema? El grave problema es que generalmente este aumento poblacional se da sobre todo a expensas de gente envejecida. Hemos comentado y sabemos, quienes hacemos salud reproductiva, sabemos que las tasas de natalidad van disminuyendo en poblaciones generales. Desafortunadamente aumentan en las mujeres adolescentes, lo cual es un grave problema de salud pública. Y fíjense ustedes las principales causas de morbilidad. Estas son estadísticas antiguas. Les voy a presentar una serie de diapositivas antiguas para correlacionar con lo que es la actualidad. Vea dónde están las fracturas. Las fracturas era la quinta causa de morbilidad en mujeres por egresos hospitalarios. Les presento ahora una serie de trabajos antiguos en los cuales gente que ha trabajado mucho, el doctor Raúl Hervis, un endocrinólogo, actualmente director del Hospital Metropolitano, muy reconocido en el área de la endocrinología y del trabajo en osteoporosis. Trabajos, fíjense ustedes, el riesgo de fractura por osteoporosis, 70%. ¿Cuál es la prevalencia de fracturas en la ciudad de Quito? 37 por 1000 egresos hospitaleros. Fíjense, una tasa altísima. Vean esta, prevalencia de fractura de caderas en mujeres posmenopáusicas. Este es un traumatólogo muy conocido, el doctor Carlos Bracho. Porque la osteoporosis evidentemente es una especialidad en la cual confluyen algunas especialidades de la medicina, no solamente la ginecobstetricia, la endocrinología, la traumatología, porque como hemos comentado, su principal consecuencia es la fractura. Vean ustedes este trabajo de este endocrinólogo muy reconocido en todo el país que ejerce en la provincia de La Suaya, el doctor Marcelo Cordero. Evaluación de la densidad mineral ósea. Permítanme hacer un paréntesis. No he comentado que el diagnóstico, porque el tema era obviamente osteoporosis en Ecuador, pero el diagnóstico de osteoporosis, recuerden ustedes que se hace con densidad mineral ósea de columna lumbar y de cadera. Un valor de T que se obtiene comparando los huesos de la persona que se hace
densitometría con los de una mujer adulta joven menor a 2.5 da el diagnóstico de osteoporosis. Vean el dato de cerca de la tercera parte de mujeres osteoporóticas, lo cual concuerda con los datos de la literatura a nivel mundial. Fíjense estos datos interesantes realizados en Guayaquil, presentados en el Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral en México, prevalencia del 23%. Estos son datos antiguos, tienen 20, 30 años, pero ahora quiero contarles que este es un tema de actualidad. Les presento primero recortes de la prensa actual. Incidencia de la osteoporosis que está en medición. La osteoporosis, un problema latente en Ecuador, obviamente. Periódicos actuales, tanto en sus versiones normales como las conocíamos antes, como sus versiones digitales. Y obviamente las incidencias cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, que es lo que hacen primero todas las personas, ¿no es cierto? Esto es lo primero que les enseña Google. Y lo que es interesante, muchas de las tesis de grado, probablemente algunas de las personas que están escuchando este curso de Codecer han participado como parte de sus tesis de graduación de médicos generales en trabajos muy puntuales, como por ejemplo prevalencia de osteoporosis en pacientes postmenopáusicas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. Fíjense ustedes la incidencia, obviamente alrededor de entre el 25, 22, 30%. Otro trabajo interesante de nuestro país. ¿Cuál es el riesgo de que una mujer ecuatoriana se fracture? Hay una herramienta que se llama el modelo FRAX, que obviamente se lo adapta a cada país y que al médico, al profesional de salud, que no puede contar a veces con la posibilidad de hacer una densitometría. Yo hice la rural en Pilaló, el médico de Facundo Vela, ¿qué va a poder hacer una densitometría? Pero en cambio, si usted quiere investigar el riesgo de que esta persona se vaya a fracturar, usted puede tomar en cuenta otros datos de la historia clínica. El doctor Mendoza les ha insistido mucho en su presentación anterior que el primer elemento de diagnóstico nunca dejará de ser la historia clínica. Actualmente se me ocurre, por ejemplo, el ultrasonido. Ahora ustedes ven ecografía tridimensional hasta 5, 6D y obviamente habrá hasta 20D. Pero nunca pierdan de vista que su primer elemento de diagnóstico es una historia clínica bien elaborada en la cual, si ustedes toman datos adecuadamente llenados, pueden aplicar esta escala que les permite predecir el riesgo de que una persona tenga una fractura por osteoporosis. En el año 2003, les cuento esto para que lo sepan ustedes, la FESGO, Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecobstetricia, actualmente presidida por el doctor José Mendoza, en su congreso que lo hace cada 2 años, elige unos temas nacionales y para el año 2003 fue interesante saber qué es lo que pasa en nuestro país. Este artículo fue publicado en nuestra revista que se llama la Revista Ecuatoriana de Ginecobstetricia. El coordinador nacional, no puedo dejar de mencionar al doctor Andrés Calle y a estas dos personas que les mencioné hace rato, que son los que más han trabajado en esto. Los doctores Peter Chedrago y Wellington Aguirre. ¿Qué demostró nuestro tema oficial de FESGO en el año 2003? 1/3 de la población posmenopáusica tiene algún grado de osteoporosis, concordante con la literatura mundial. ¿Qué cantidad de personas hacen actividad física regular y periódica? Penosamente la tercera parte. Aquí es donde pueden trabajar ustedes. Y otros datos interesantes que los quiero compartir con ustedes antes de que se me cumplan los 20 o 25 minutos que los organizadores nos han asignado. A menor instrucción, menopausia más tardía y menos osteoporosis, un dato únicamente estadístico. No se relaciona con el índice de masa corporal, a diferencia de lo que dice la literatura mundial. 2/3 recibían calcio, pero solo menos de 1 de cada 10 recibían medicamentos adecuados para osteoporosis. Y un dato que es interesantísimo en este trabajo, a diferencia de lo que reporta la literatura a nivel mundial, la edad de menarquia influye en la edad de menopausia. Si es que es de gusto de ustedes y del coordinador, lo puedo comentar después de un momento, cómo habiendo disminuido la edad de menarquia a nivel mundial, eso no ha demostrado una influencia concomitante en la edad de menopausia. Pero en el trabajo nuestro, ese fue el resultado. Les presento un par de trabajos más que son trabajos de nuestra realidad ecuatoriana. Fíjense ustedes, esta es prevalencia de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas en un sitio específico en Esmeraldas, que demostró una prevalencia concordante con lo que dice la literatura mundial y obviamente algún tipo de fractura habían tenido 47% de estas mujeres con osteoporosis. Pero aquí vean lo que es interesante, la terapia hormonal muy rara, menos de 1 de cada 10 mujeres.
Y estos son resultados similares, como lo he comentado, a lo que reporta la literatura internacional. Este es el último trabajo que quiero comentar, es probablemente uno de los trabajos más interesantes porque es un trabajo muy largo que está basado en datos reales aportados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el anuario de egresos hospitalarios. Y obviamente, fíjense ustedes, la incidencia anual de fracturas osteoporóticas por cadera, 123 por 100,000, pero vean la diferencia enorme entre hombres y mujeres. Y vean cómo va subiendo conforme la población va a ir envejeciendo. Ya les había contado que aproximadamente duplicaremos nuestra población de adultos mayores para el año 2050. Este trabajo en particular describe cómo cambia la incidencia, la estancia hospitalaria, incluso en época invernal. Aparentemente lo asocian con que se presentan más caídas, que como había mencionado hace un momento, suele ser el principal factor de riesgo para fractura de cadera por osteoporosis. De todas maneras, este trabajo de la realidad propia de Ecuador demuestra una incidencia menor que en países desarrollados, lo cual los investigadores sugieren que podría deberse a que probablemente no existe acceso adecuado, incluso tratándose de fractura, en el caso sobre todo de personas que viven a nivel rural. Termino con esta última diapositiva. He intentado sujetarme al tiempo establecido por los organizadores. Reitero, antes de comentar las conclusiones, el gozo infinito que me ha dado el saber que con este pequeño mensaje puedo llegar a gente que presta sus servicios de salud en todos los rincones de la patria. Sí existen datos sobre osteoporosis en Ecuador, aunque no son trabajos muy abundantes. Los datos epidemiológicos sobre la prevalencia de osteoporosis en términos generales coinciden con lo que ocurre a nivel mundial. Aparentemente la fractura de cadera por osteoporosis es menos frecuente en Ecuador que en países desarrollados. Pero el análisis importante de la evolución demográfica y de los factores de riesgo permite suponer un enorme aumento de casos de osteoporosis y sus consecuencias para nuestro país en el futuro. ¿Por qué? Porque nuestra población está envejeciendo. Les he presentado diapositivas que demuestran que vamos a seguir creciendo en número de habitantes, pero a expensas sobre todo de gente vieja. Ahí yo me sumo a esos. Y obviamente ustedes, médicos jóvenes, serán quienes de alguna manera tienen la palabra en las acciones, sobre todo de prevención, que a la larga debe ser lo que regula el ejercicio básico de la medicina, una medicina preventiva antes que curativa. Una vez más agradezco vuestra gentileza y quedo a la orden y a la extensa disposición del coordinador y de las probables preguntas o comentarios que pudiera haber, no sin antes agradecer a todos por esta oportunidad que me has llenado de mucho gozo. Muchas gracias, muy gentiles. Gracias, Armandito. Excelente charla, muy didáctica. Bueno, tenemos algunas preguntas que a través del chat y se les recuerda que pueden seguir colocando las preguntas de ustedes donde está preguntas y respuestas, ¿sí? Les vamos a clasificar las preguntas al azar, tanto para ir interactivo con el doctor Pepito Mendoza y con Armando Chávez. La primera pregunta es para el doctor Jesús Mendoza. Dice, ¿la terapia hormonal sustitutiva es recomendable en mujeres con menopausia precoz? Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que sucede de acuerdo a esta pregunta? La terapia hormonal sustitutiva es recomendable en mujeres con menopausia precoz, con menopausia natural. Yo personalmente no le recomendaría y le voy a decir el por qué. La menopausia se va dando paulatinamente. Lo que nosotros tenemos que dar, el tratamiento, es de acuerdo a la sintomatología que lo puede tener. Como observamos que las causas de la menopausia precoz pudieron ser de tipo idiopática, genéticas, autoinmunes, todo esto acá. Si no tiene ninguna, si es una menopausia natural, no hace falta, pero sí hay que dar tratamiento de acuerdo a la sintomatología que lo puede tener. Pero de ahí se le saca el útero e inmediatamente tiene alguna sintomatología, se lo puede dar, pero con una menopausia natural, no. Perfecto, Solamente gracias. de acuerdo a la sintomatología que lo puede tener. Hay mujeres que comienzan con su menopausia y no tienen ningún tipo de sintomatología, ni calores, sudores, ni nada, y después viven tranquilamente, pero si hay la sintomatología, sí se debe dar tratamiento. Gracias, Pepito. Dice para el doctor Armando Chávez, en mujeres con artritis reumatoidea antes de los 40 años, ¿cómo se puede prevenir la osteoporosis si el tratamiento de su patología es a base de corticoides?
Gracias, Pablito. Permítame comentar dos cosas. La una respecto a la pregunta anterior. La terapia hormonal en la menopausia actualmente está plenamente indicada para mujeres que tienen sintomatología vasomotora severa. Y esto afortunadamente es del 10 a 20% de pacientes. El 80-90% de pacientes tienen una transición de la edad reproductiva a la vejez en la cual la sintomatología es entre leve y moderada, que con lo que usted le dé mejora. Agüita de hoja de higo, fitoestrógenos, lo que tú quieras. Solamente una minoría es la que tiene sintomatología vasomotora severa, que es la que requiere terapia hormonal. Y la otra indicación es atrofia urogenital. Si usted cumple estas dos indicaciones, está indicado dar terapia hormonal para prevención de osteoporosis. Pero dar como indicación primaria prevención de osteoporosis, eso no es correcto. En esto quiero ser muy enfático. Pepe lo ha dicho claramente, la otra indicación es menopausia precoz, independientemente de que no haya sintomatología, pero lo más probable es que esta mujer sí tenga sintomatología severa, porque la pérdida temprana de estrógeno es muy sintomática, es catastrófica para la mujer. Les contaba que en todas las células del organismo femenino existen receptores para estrógeno. La artritis reumatoidea es una patología que afecta a las articulaciones y esto es algo que también me gusta hacer una diferenciación muy importante cuando usted explica a las pacientes. El tema de pérdida de hueso es del hueso. La artritis afecta a la articulación, pero evidentemente la medicación que usted usa para la artritis puede tener un impacto enorme en el metabolismo del hueso. Los cálculos dicen que si usted consume más de 3 meses del equivalente a 5 miligramos diarios de prednisona, eso aumenta el proceso de resorción tubular, de resorción ósea. ¿Qué hacer? Los dos pilares fundamentales son actividad física regular y periódica y una buena ingesta de calcio. Y evidentemente estas son mujeres que desde esa edad ya deben realizarse densitometría ósea. Porque una pregunta que se cae por su propio peso es: ¿a partir de qué edad debo yo hacer densitometría? En los consensos nacionales que nosotros hemos hecho, hemos bajado un poco el límite a partir del cual recomendamos densitometría rutinariamente y lo hemos puesto en 50 y 55 años. Los organismos internacionales lo ponen a partir de los 55-60. Pero esto no quiere decir que esté contraindicado hacer una densitometría en una mujer que tiene factores de riesgo. Si es que esta mujer toma corticoides, usted ya debe saber cuál es su contenido mineral para evidentemente valorar periódicamente y, de ser el caso necesario, acudir a ya terapia diseñada específicamente en el caso de que ya exista afectación, llámese osteopenia u osteoporosis. Gracias, doctor Chávez. Perfecto, excelente. Doctor Pepito Mendoza, en pacientes con histerectomía temprana, ¿cuál sería el tratamiento idóneo? Así está textualmente la pregunta. Yo incluso lo incluiría si es que hago sumo oforectomía exacto. sin oforectomía. Exacto. Ok, gracias, Pablito. Es así. Si es simple o es con o sin oforectomía. Si es simple, puede ser por una hematosis uterina, puede ser por un sangrado, por pólipos, etcétera, etcétera. Ahí no se haría nada. ¿Por qué? Porque se saca el útero, no haríamos nada de tratamiento. Pero si es oforectomizar, ahí sí, porque ahí tenemos los déficits de tanto de estrógenos, progesterona, en fin, y ahí sí tienen los síntomas vasomotores, tiene problemas de osteoporosis, como decía el doctor Armandito Chávez, muchos tipos de problemas que nosotros ya debemos dar tratamiento. Pero de acuerdo a la pregunta, como dice la colega, yo solamente observación, porque no tiene ningún sentido de que el sacado del útero comenzara a dar tratamiento. Pero las recomendaciones sí. Ir donde el médico paulatinamente, de acuerdo a sus chequeos, hacer una citología del muñón vaginal, que aunque ustedes no lo crean, ha habido muchas ocasiones que ha habido OCA a nivel de muñón vaginal. Muchas mujeres dicen, ¿sabe qué? Yo ya me saqué el útero y me dijeron que nunca me haga la citología. Es así. De igual manera, los controles de la mama para prevenir problemas de cáncer de mama, la densitometría ósea de acuerdo a su tiempo, como lo dijo Armandito, y de ahí los controles periódicos que puede tener. Y si tiene posteriormente la sintomatología ya con la menopausia, dar el tratamiento específico que lo puede tener. Pero de acuerdo a la pregunta, no, solo observación nada más. Si es por optimizar, ahí sí.
Exacto, y yo me permitiría acotar en el caso, además de hacer la citología del muñón vaginal, si nosotros le dejamos los ovarios, hacer el seguimiento ecográfico anual también de Anual, las masas. perfecto. Exacto, perfecto. Gracias, Pepito, muy bien. Ok. Vamos, doctor Chávez, ¿cuál es su recomendación para pacientes con osteopenia y para pacientes una vez diagnosticados de osteoporosis en cadera o cuello femoral? A ver, aquí es importante saber que uno no trata el concepto osteopenia, osteoporosis. Uno lo que trata es el riesgo de fractura y este es un aspecto importante. Yo había sido muy enfático en que se diagnostica osteopenia, osteoporosis con la realización de una densitometría en la cual lo que se usa es el valor de T. Yo puedo tener una mujer que tenga un valor de T de menos 2.4, conceptualmente es osteopénica. Pero si tiene factores de riesgo, si es una mujer delgada, si ya tuvo una fractura anterior, esta es una mujer que debe recibir terapia. O sea, el concepto no es tratar la osteopenia o la osteoporosis, el concepto es disminuir el riesgo de fractura. Hay una serie de opciones terapéuticas, todas las opciones terapéuticas deben usar calcio. Este es un aspecto importante, sobre todo considerando quién es la mayoría de nuestro auditorio. A mucha gente le puede parecer elemental lo que voy a decir, pero hay pacientes que llegan a su consulta y le dicen, doctor, ¿por qué no me da esa inyección que es de calcio que es para un año o esa inyección de calcio cada 3 meses? Usted debe ser muy enfático en que este es un bifosfonato inyectable que no reemplaza el calcio de todos los días. Hasta donde yo conozco, no existe un calcio que se dé con intervalos que no sean mayores a una dosis diaria. Hay una serie de opciones, la mayoría de medicamentos son antirresortivos, probablemente los bifosfonatos sean el gol estándar. Recuerden ustedes que existen bifosfonatos semanales, mensuales, parenterales, trimestrales o parenterales anuales, depende mucho de cada paciente. Personalmente, me gusta mucho a veces usar bifosfonato parenteral anual, sobre todo en pacientes polimedicadas, que son muchas de las pacientes posmenopáusicas. Si son pacientes que toman 6, 8 tabletas al día, usted aumentarle una, así sea una vez por semana o por mes, a veces le causa un problema. Sin embargo, no pierdan de vista que a los odontólogos en particular no les gustan los bifosfonatos parenterales, porque teóricamente corren el riesgo de hacer necrosis mandibular y se ha descrito también fracturas espontáneas de fémur. Si bien este riesgo es muy bajo, se calcula que es de 1 en cada 10,000 usuarias, pero a la gente y los problemas odontológicos son muy frecuentes en la tercera edad. No les gusta mucho. Hay otro tipo de medicamentos, ¿no? Como por ejemplo los anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto? También de administración semestral, subcutánea, pero que también tienen el mismo riesgo que los inyectables que he comentado. Y básicamente de los formadores de hueso para hormona, teníamos hace tiempos un medicamento que lo usamos un tiempo largo, pero que después el laboratorio tuvo muchos problemas de granulato de estroncio, que teóricamente tenía un mecanismo dual. Y la vitamina D, no hemos comentado, no era el propósito de esta reunión. Hay dos cosas que yo obviamente lo he comentado con Octavio algún rato, ojalá podamos también llegar con temas de vitamina D. Y con el tema de en qué época de vida de la mujer está a los 38, 40, 42 años, sobre todo por la pregunta que le hiciste al Pepe. En nuestro país es penoso, es el segundo país en Latinoamérica con más histerectomías, ¿no? Sabiendo que las mujeres a los 40, 42 tienen una época de transición menopáusica en la cual hay sangrados abundantes por hiperestrogenismo. Son aspectos prácticos que quería comentarlos. De alguna manera, repito, el manejo siempre debe ser individualizado, como siempre en medicina, como siempre lo enfatizamos. Y no es conceptualmente tratar solo la osteopenia o solo la osteoporosis, es tratar globalmente. Si yo tengo una mujer, tiene 52 años, tiene una sintomatología vasomotora severa, probablemente mi primera línea de tratamiento sería terapia hormonal de la menopausia, que si es que es una mujer histerectomizada, como es muy frecuente en nuestro medio, el trabajo de la FESGO demostró que casi la tercera parte de mujeres estaban histerectomizadas. Vean qué estadística más espeluznante. Estas mujeres deben recibir solo estrógeno. La adición de progestágeno solo para mujeres que tienen útero para evitar el riesgo de hiperplasia endometrial. Gracias, don Juanito. Una acotación. En el primer nivel de atención, ¿no es cierto? Nosotros lo que debemos promover es una alimentación con calidad, no con cantidad, y el ejercicio, que eso a futuro vamos a tener nosotros una disminución de este riesgo de la osteoporosis, ¿no es cierto? Otra pregunta para el doctor Pepito Mendoza. Bueno, está aquí puesta, igual vamos a leerle. A nivel de hospitales del Ministerio de Salud Pública,
¿Se dispone de preservación de ovocitos para pacientes con menopausia precoz? Bueno, sería lo ideal. Ustedes saben que el tratamiento de la infertilidad, en fin, es muy costoso, es muy oneroso. Y hay un hospital, no del Ministerio de Salud Pública, un hospital privado que lo tiene, pero más son las clínicas de fertilidad e infertilidad las que pueden tener este arsenal, se podría decir. Bueno, y repito que es muy oneroso y los costos de igual manera. Yo les había hablado, por ejemplo, por el asunto de la criopreservación y esto sé por ciencia cierta de colegas que hacen infertilidad igual que de igual manera, en pacientes que han sufrido menopausia precoz, ya sea por problemas de radioterapia, quimioterapia, han preservado sus ovocitos y la vitrificación de igual manera es un costo elevado, pero en muchas circunstancias dicen, más vale, dice, poder tener un dinero para poder tener un hijo. ¿Y cuánto vale un hijo de acuerdo a eso? Pero el Ministerio de Salud fuera bueno. ¿Por qué? Porque con eso estaríamos abaratando costos a nivel del Ministerio de Salud Pública. Ya las clínicas privadas disminuían, ya el costo también. Ustedes saben, a mayor demanda hay menor costo que pueden tener, pero sería de que hay en el Ministerio de Salud Pública, no lo hay, Pablito. Ya, gracias, Pepito. Doctor Chávez, una pregunta ya casi personal de alguna de de nuestro auditorio. Dice, en lo personal, en mis atenciones ginecológicas, por lo general, subsecuentes y por mi edad de 49 años en etapa de menopausia, sin mayor sintomatología, me envían calcio y no estrógenos. ¿Cuándo es necesario administrar estrógenos? Ve, qué buena pregunta y quiero mezclarla, vi el chat, tengo la oportunidad de verlo y también me preguntan qué tal respuesta se tiene con isoflavonas en el tratamiento. Quiero volver a mencionar lo que comenté hace un momento. El 80-90% de mujeres tienen una transición de la edad reproductiva a la vejez en la cual la sintomatología es entre leve y moderada. Lo que usted le dé, le mejora. El efecto placebo es responsable del 50% de los éxitos terapéuticos y por eso también quiero decirles a ustedes, profesionales de salud jóvenes, sean buenas personas. ¿Saben quiénes tienen éxito en la profesión médica? Quienes son buenas gentes con sus pacientes. Y eso cura, eso sana. La paciente dice, yo solo de verle al doctor me siento mejor. Y eso es una terapia. Solamente un 20%, es decir, aproximadamente una de cada 5 o 6 pacientes van a tener sintomatología vasomotora que son las que necesitan terapia hormonal. Recuerden ustedes, la terapia hormonal, llámese estrógeno más progestágeno si tiene útero, solo estrógeno si es que es una mujer histerectomizada y que se aplican las mismas indicaciones para la tibolona, que es una excelente alternativa. Hubo una época en la cual no teníamos en el mercado farmacéutico ecuatoriano combinación de estrógeno más progestágeno y una buena opción es tibolona. Algún rato podemos comentar de ciertos aspectos interesantes que tiene la tibolona en el área de disfunción sexual y en el área de astenia, la baja de ánimo, que suele ser característica de las mujeres en esta época de vida. Permíteme, Pablito, comentar dos cosas más que he visto en el chat. La una, me han puesto qué uso, qué importancia tiene el colágeno para osteoporosis. Hay modas, no tengo nada en contra del colágeno, no tengo nada en contra de la vitamina C, pero cada cierto tiempo aparece. La vitamina C es el mejor inmunoestimulante, no estoy diciendo que no sirva, que sea malo ni nada. El colágeno obviamente es la matriz de una serie de tejidos conjuntivos que incluyen el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, la piel, ¿no? Y por eso se lo promociona. Hay algunos estudios que no son estudios que tengan todo lo que significa tener un estudio doble ciego contra placebo en asignación al azar, pero que sugieren algún efecto. Pero si a mí me preguntan, no se ha demostrado que tenga impacto. Yo siempre les digo, vea, si no le hace daño y usted se siente bien, tómelo, no tengo ningún problema. La otra cosa que veo, una pregunta interesante es, si tengo una paciente que tiene antecedentes de cálculos en la vía urinaria, ¿es candidata para dar calcio? No, contraindicación absoluta. Y recuerden ustedes que dentro de las sales de calcio, el carbonato de calcio tiene mayor riesgo de hacer cálculos que el citrato de calcio. Por eso ustedes, prescriptores, profesional de salud, tienen un arma poderosísima en la prescripción. Su receta debe tomar en cuenta toda la historia clínica de la paciente.
Las dos contraindicaciones para el uso de calcio son antecedentes de urolitiasis y antecedentes de tema digestivo como gastritis, que a veces empeora con el calcio. Ya. Gracias, Armandito. Y ya que hablaste de las isoflavonas. Las isoflavonas. En la sintomatología entre leve y moderada, hay estudios incluso en población general. El doctor Peter Chedraui, que les he contado, él hizo un estudio en Guayaquil. Ese estudio está publicado, está disponible en la revista ecuatoriana de Ginecobstetricia. Estadísticamente significativo, mejor resultado que el placebo. Por tanto, las isoflavonas tienen su espacio terapéutico. Evidentemente hay especialistas que dicen que únicamente su efecto es de tipo placebo, pero incluso en estudios experimentales que, insisto, no tienen el rigor científico de un metaanálisis, se demuestra incluso impacto positivo sobre ciertos parámetros de perfil lipídico. Fíjense ustedes qué interesante. Por tanto, si me preguntas a mí, dentro del arsenal terapéutico del médico, en general, tiene su espacio plenamente establecido. Pero si usted tiene una mujer con sintomatología vasomotora severa, no le va a hacer ni cosquillas la isoflavona. El mejor tratamiento para la sintomatología vasomotora severa es la terapia hormonal juiciosamente administrada. Gracias. Bueno, tenemos varias preguntas más, pero por cuestiones de tiempo vamos a dar máximo unas dos, ¿de acuerdo? Dice, a ver, Pepito, dice, ¿el síndrome de ovario poliquístico es un factor predisponente para la menopausia precoz? Y aportemos, ¿hay relación entre menarquia precoz y menopausia precoz? Gracias, Pablito. Bueno, se dice que la menarquia precoz no está tan clara, dice, y se acepta que influye muy poco, pero en el vulgo se dice, mientras más temprano te llega la regla, más temprano te llega la menopausia. Y en muchas ocasiones puede suceder así. Ahora, yo quiero también... No se te escucha, Pepito. Pepito, estás con el micrófono apagado. Ya, ¿Aló? ahí sí. Eso yo decía, no sé si es que, bueno, les vuelvo a repetir, a nivel de la menarquia no está tan claro, pero a su vez se acepta que se influye muy poco. ¿Qué es lo más importante? En el vulgo general se dice, mientras más pronto te llega la regla, más pronto te va a llegar la menopausia. Eso por regla general se lo dice. Y si la hermana ha tenido más temprano, ella también ha tenido más temprano y va a llegar la menopausia. Pero no está tan claro en ese asunto. Pero a su vez, se dice que en el síndrome de ovarios poliquísticos es durante la etapa reproductiva, tiene una prevalencia desconocida durante el climaterio y la menopausia a veces se juntan. ¿Y qué es lo que pasa? Existe una disfunción de tipo en la forma ovárica que puede tener. Y yo le relaciono muchísimo que puede dar una menopausia precoz en el síndrome de ovarios poliquísticos cuando las pacientes han sido operadas. ¿Y por qué lo voy a decir aquí? En muchas ocasiones hay médicos ginecólogos específicamente hacen el drilling ovárico. Y en el drilling ovárico van quemando todo el tejido ovárico. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Van carbonizando y van quemando todos los folículos primordiales, que sabemos que los folículos primordiales son la base fundamental para el crecimiento de los ovocitos, exacta, totalmente aquí. Entonces, si nosotros ya no tenemos eso ahí, ¿qué es lo que sucede? Ya no tenemos una buena reserva ovárica. Y es por eso, en un alto porcentaje, sí puede estar correlacionado, pero con la iatrogenia. En sí, síndrome de ovarios poliquísticos, en una baja opción se podría decir, me da una menopausia precoz, pero con la iatrogenia hay un alto porcentaje. Se dice que en muchas ocasiones del 25 al 35% con la iatrogenia, que es lo que les converso, pueden darse una menopausia precoz. Gracias, Pepito. Vamos a agrupar algunas preguntas para el doctor Chávez. ¿Qué pasa en las pacientes con antecedentes de cáncer de mama? ¿Cuál es el tratamiento ideal en cuanto se refiere a la menopausia? ¿Se da o no se da estrógenos o qué aconseja? Contraindicación absoluta, absoluta, y escúchenme bien, contraindicación absoluta para cualquier tipo de terapia hormonal, incluyendo la terapia vaginal. Incluso algún rato se hizo algún estudio, déjame ver si me acuerdo el nombre, ya me voy a acordar el nombre, con tibolona, pensando que esa podía ser una opción, porque la tibolona sabemos que actúa a nivel de sus metabolitos.
Liberate se llamaba el estudio. Este estudio demostró curiosamente que en las mujeres un elevado riesgo de accidente cerebrovascular. Entonces, debe quedar muy claro, la mujer que tiene antecedente de cáncer de mama y cualquier tumor hormonodependiente, contraindicación absoluta para el uso de terapia hormonal en cualquiera de sus manifestaciones. Me preguntan, y tengo pacientes que tienen contraindicación, qué sé yo, los eventos vasculares son otra contraindicación absoluta, no las varices, y eso debe quedar muy claro. La gente dice, es que como tiene varices no le dará anticonceptivos orales, no le dará terapia hormonal. Mentira, esa no es una contraindicación. La contraindicación es antecedente de infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular, de trombosis o tromboflebitis. Y tengo pacientes posmenopáusicas que todavía tienen vida sexual activa y que tienen sequedad. ¿Qué podría usar usted? ¿Qué alternativas? Una opción válida es el uso de lubricantes acuosos previo a la relación sexual. Pero de manera profiláctica, ¿qué podría usar? Hay ácido hialurónico en presentaciones comerciales. Y obviamente es una opción válida para mujeres que tienen contraindicación para la terapia hormonal en cualquiera de sus formas, como son las mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama. Gracias, Armandito. Bueno, por cuestiones de tiempo, como tenemos aquí registrado nosotros las preguntas, les vamos a hacer llegar a nuestros panelistas y estos a través del chat serán contestadas. Queremos agradecer al doctor Armando Chávez, al doctor José Mendoza por las excelentes charlas, muy didácticas, unos temas muy actualizados. Al mismo tiempo, por mi parte, quiero agradecer a Octavio Miranda por la oportunidad que me brinda y a Galito por el laboratorio de Excelsi por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A nombre de CODECER, el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos, que es parte de la FESGO, agradecer, ¿qué más podemos decir? Con tan excelentes expositores, tantas preguntas, nuestro agradecimiento al doctor José Mendoza Andramuño, de igual manera al doctor Armando Chávez Abril. Siempre colaboran con nosotros, siempre son integrantes principales de esto y a laboratorios Exceltis con su representante, el señor Pablo Torres. Lo mismo la parte médica con el doctor Galo Viteri y lo mismo. Vamos a seguir coordinando con los presidentes de las diferentes filiales de los ginecólogos del Ecuador. Hoy en turno al presidente de la Sociedad de Ginecólogos de Chimborazo, Adrián Parra también de ANAMEL, y muchas gracias a ustedes. El próximo webinario será con tercer evento de derechos sexuales y reproductivos, va a ser el 6 de abril, con expositores, el doctor Wellington Aguirre, con tema de síndrome ovario poliquístico, y también la doctora Marcielena Álvarez, mortalidad materna epidemia de la época actual. Entonces, esperamos a ustedes por petición de mucha gente que está aquí, de más de los 600 que están. Nos piden que sea a las 8 de la noche, será con el mayor agrado. Nuestro agradecimiento y seguiremos siempre en esta educación médica continua, y a los expositores y al laboratorio y al coordinador, muy amables y muchas gracias a ustedes. Les esperamos. Octavio, desearía que si me pudiera dar un minutito, por favor. Con mucho gusto. Queridos amigos, yo quiero agradecer de sobremanera a ustedes la invitación y todo, y quiero hacer extensible a través de Exceltis y conocer a todos, darles una primicia, que el Congreso de FESGO, el 24º Congreso de FESGO en el 2023 va a realizarse aquí en la ciudad de Quito y será en el Bicentenario, en el Centro de Convenciones Bicentenario. Desde ya están totalmente invitados, de igual manera, para que puedan participar, que sean con temas libres, con póster, con todo. Entonces, esperaríamos que ese sería el reencuentro de FESGO 2023. Muchas gracias por todo y les seguimos esperando. La fecha, doctor Mendoza, octubre. Gracias, amigos. Bien, a nombre de Exceltis también muchas gracias a todos por su asistencia, gracias a los doctores Armando Chávez y José Mendoza, gracias doctor Miranda, gracias doctor Pablo Alarcón. Nos vemos dentro de 3 semanas. Que tengan una buena noche, que descansen. Gracias, buena noche.